Capítulo 7. Los arriesgadores. Los días en que usted defendía sus posesiones y posiciones presentes han quedado atrás. A partir de hoy ya no tendrá que preocuparse de asuntos problemáticos como mantener su trabajo actual o mantener su estándar de vida de ahora. En vez de eso, usted situará las cosas que pueden salir mal en la línea defensiva y las cosas que deben salir bien en posición de ataque. Porque hoy usted es un arriesgador, dinámico y vigoroso, y sus ojos están siempre fijos en sus puntos fuertes y activos en vez de en los puntos débiles y pasivos. De ahora en adelante, por las mañanas, se levantará pensando solo en la forma de hacer las cosas que quiere hacer y no pensando en todas las razones por las cuales no puede hacer esas cosas. A partir de ahora, pensará repetidamente en los muchos logros que conseguirá en el futuro, los cuales superarán con creces aquello que haya hecho en el pasado. Estos son los resultados que solo se podrán conseguir si usted está dispuesto a arriesgarse de alguna manera, por supuesto. Créame, una vez inicie este proceso no tardará en ganar, y mucho. Sin embargo, debe comprender que cuanto más forme parte del proceso de asumir riesgos, más se verá obligado a echar mano de recursos que antes ni siquiera sabía que tenía. Puede que al principio esto le asuste considerablemente, pero a pesar de ello debe recordar siempre que nunca oirá, leerá o verá a alguien que alcance algo grande en su vida sin haber corrido antes algún tipo de riesgo. Por ejemplo, consideremos los riesgos monumentales que han corrido todos los grandes líderes religiosos durante sus heroicas vidas. Ahora paremos y veamos qué pasa con los riesgos tremendos que han asumido los grandes líderes de negocios a lo largo de sus ilustres carreras. Al final, cuando medite seriamente sobre estos magníficos logros, se dará más y más cuenta del hecho de que también usted debe volverse un arriesgador para desarrollar toda la grandeza con la que nació. Debe entender además que realmente ni usted ni nadie nunca podrán obtener una satisfacción auténtica si se niegan a correr riesgos, porque aquel que elija vivir tomando extremas precauciones solo acumulará una lista de días opacos, soporíferos, uno detrás de otro sin interrupción. La analogía del trampolín. Para ayudarle a comprender completamente lo que implica esto que estoy diciendo, considere lo siguiente. Retroceda en su mente hasta la época en que usted era un niño e intente recordar el grado de admiración que sentía hacia el niño del vecindario que subía por la escalera hasta arriba y saltaba desde el trampolín más alto sin vacilar. Pruebe ahora a recordar los sentimientos que usted albergaba en su interior al verle dar ese primer salto arriesgado hacia el agua de abajo. Si usted es como el resto de nosotros, probablemente perdió un poquito de su propio autorrespeto en esos momentos hasta que al final, superado el puro bochorno, también usted reunía el coraje suficiente para saltar. Finalmente, vea si puede recordar lo bien que se sintió cuando dio el salto y demostró al mundo que usted también podía hacerlo. Ahora que ya ha paseado su mente por el pasado, tráigalo de nuevo al presente. Piense bien en la cantidad de hombres y mujeres de hoy que, similarmente al niño que miraba anhelante el trampolín, estarían encantados de dejar sus trabajos, situarse en un camino independiente y hacer algo propio. Sin embargo, debido a ese miedo aplastante al fracaso, esta pobre gente nunca consigue acumular el valor necesario para dar el paso y zambullirse. ¿El resultado? Estas personas se pierden muchas de las oportunidades que nos da la vida. Y lo que es aún más triste, nunca tienen la oportunidad de sondear las profundidades de sus propios recursos innatos.
Al tener miedo a no conseguirlo, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, eligen simplemente mantener su status quo y no hacer nada. Pero resulta irónico que incluso si alguien intenta por todos los medios evitar riesgos, esta persona acabará fracasando inevitablemente de vez en cuando. Pero la cuestión es, ¿y qué? ¿Dónde está la auténtica diferencia? Después de todo, fracasar no nos hace fracasados. El único momento en el que nos volvemos un fracasado es cuando dejamos de intentarlo. Por tanto, aunque flaqueemos en el camino, nunca fracasamos de verdad, porque siempre mantenemos la capacidad de intentarlo una vez más. La historia de Flip Wilson. El famoso comediante Flip Wilson se le conoce por su habilidad de hacer reír a la gente. Pero esto es lo que dijo sobre su experiencia en el proceso de correr riesgos en una ocasión algo más seria. Caí y me levanté. Caí y me levanté. Durante 16 años lo único que hice prácticamente fue caerme y levantarme. Aún así, ¿cree usted que Flip Wilson alguna vez pensó en sí mismo como un fracaso? Podría apostar su vida a que no, porque si lo hubiera hecho, nunca hubiera encontrado el valor para intentarlo una vez más. Y probablemente nosotros nunca hubiésemos oído ni siquiera su nombre. En este momento usted debe entender que en el momento en que se establezca seriamente un objetivo para sí, va a entrar a formar parte de un proceso de correr riesgos que añadirá una dimensión de emoción, un color completamente nuevo en su vida. Pero al mismo tiempo debe saber que cuando su comportamiento adquiera una faceta de más riesgo, la mayoría de las personas van a intentar evitar esto, cueste lo que cueste. Dicho con otras palabras, en vez de asumir riesgos con sentido, la mayoría continuará afianzándose en una serie de concesiones vacías. Estas concesiones harán que, al final, su existencia se reduzca al nivel de una farsa sin sentido. Para entender este fenómeno, piense en las personas que conoce que se han conformado con la compra de una casa nueva. ¿Por qué se habrán conformado?, se preguntará. Pues porque tenían miedo de no poder pagar la hipoteca de la casa de sus sueños, en la que realmente querían vivir. Ahora piense en esas masas de individuos que permanecen en puestos de trabajo que consideran grises y sin recompensas. ¿Por qué siguen? Pues simplemente porque tienen miedo de no dar la talla en el puesto al que realmente desean acceder. Lo irónico, claro, es que si estas personas solo se aventuraran yendo a por ese trabajo mejor, esa casa de sus sueños o lo que sea que desearan de verdad, se exigirían a sí mismos unos actos increíblemente mejores, y el resultado sería que pronto descubrirían que los riesgos asumidos les pagarían grandes dividendos en todos los ámbitos de sus vidas. Jóvenes millonarios. Hace años leí un libro excelente sobre el tema de asumir riesgos. Se titulaba Los jóvenes millonarios y narraba las vidas reales de 18 personas que habían ganado cada uno más de $1 millón. De hecho, algunos habían ganado muchos millones de dólares, más allá de la barrera del $1 millón a lo largo de sus muy exitosas vidas. El autor hacía muchas observaciones interesantes por todo el libro sobre la ley del éxito financiero, pero la más importante era una a la que se refería frecuentemente. Era que, aunque estas personas provenían todas de orígenes diferentes y aunque habían ganado el dinero de formas distintas, todos tenían algo en común. ¿El qué?, se preguntará. Dicho de forma sencilla, era lo siguiente. A pesar de que todo lo que poseían provenía de los frutos virtualmente de cada una de las grandes decisiones de negocios que tomaron, ninguno de ellos consideraba que estuviera asumiendo riesgos.
La razón, continuaba, era que ellos vivían sus vidas como si fuese imposible fallar. Dese cuenta de que para la mayoría de la gente no cabría ninguna duda de que estas personas sí corrían riesgos tremendos y casi continuamente. El estudio sobre los pilotos de aviones de combate. Siguiendo con un tema similar, un estudio de hace años que investigaba las vidas de los pilotos de aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial determinó que, al contrario de lo que cupiera pensar, muchos de los pilotos que llevaban cuidado durante la guerra se encontraban entre los primeros muertos en combate. El estudio también concluyó que, como contraste y casi sin excepción, aquellos que se negaron a no correr riesgos no solo sobrevivieron, sino que fueron los grandes arriesgadores de la guerra. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad de observar las acciones de todo tipo de personas, pronto se ve claramente que aquellos que no se arriesgan en la vida mueren, y mueren relativamente jóvenes. Porque aunque estas personas permanezcan clínicamente vivas por muchos años, que sus corazones dejen de latir es una mera formalidad, ya que la verdad es que nunca han vivido. Puede que ahora usted haya pensado, todo esto suena muy razonable, pero ¿por qué iba a ser cierto? O ¿por qué tantos de nosotros estamos destinados a ir por la vida en este estado de miseria autoimpuesta solo porque no somos capaces o no tenemos ganas de correr riesgos que merezcan la pena? Bien, a mí me parece que si solo recurriéramos a la memoria y fuéramos a los años formativos de nuestra vida, veríamos claramente dónde se halla la fuente de este comportamiento reacio a comprometernos a asumir riesgos. Cuando lleguemos a este punto, creo que habremos llegado lejos en nuestro intento de combatir y neutralizar últimamente este problema insidioso. Le exhorto a prestar mucha atención a la información que ahora se le presenta. Cuando usted era un niño, incluso en la época en que era un bebé, sus padres deseaban desesperadamente verle triunfar. Como consecuencia, les aterrorizaba la idea de que usted pudiera no cumplir de alguna forma sus expectativas. Esto era completamente natural por el hecho de que ellos le amaban profundamente. Pero desgraciadamente esto les motivaba para intentar protegerle de todo daño potencial que pudiese aparecer en su vida. Por ejemplo, cuando usted aprendió a andar, ellos acudían a su lado en cuanto usted daba muestras de ir a tropezarse y rápidamente le agarraban para que no se cayera e hiciera daño. De forma similar, cuando usted se peleó con el pequeño niño demonio de al lado, sus padres estaban ahí para aliviar sus heridos sentimientos. Probablemente trataron de consolarle diciéndole: «Tú tenías razón, cariño, el otro niño es un pegón». Luego probablemente dijeron algo como: «Cielo, en el futuro ten mucho cuidado y no te acerques a niños como ese». Es más, si su educación fue como la de la mayoría de nosotros, su primera bicicleta vino acompañada de repetidas recomendaciones como «ten cuidado», «no te caigas», «estate atento», etc. Fue así como usted fue lenta pero firmemente programado para moverse por la vida con una brillante luz de alarma en la pantalla de su joven e impresionable mente. Usted debe saber, por tanto, que, independientemente de lo que otra persona le haya dicho, por el contrario, ninguno nacimos con miedo a correr riesgos. Como he indicado arriba claramente, el miedo a correr riesgos es algo que aprendimos al entrar en este mundo maravilloso. De hecho, al contrario de lo que a muchas personas se les ha hecho creer, si el ser humano se le deja arreglándoselas solo, es un arriesgador programado de forma natural para seguir el camino que en algún momento le llevará a la grandeza en su vida. Pero sea como sea, antes de embarcarse en este emocionante camino del riesgo, debería recordar no perder de vista al hecho de que convertirse en un arriesgador no significa volverse en alguien irresponsable.
Si reflexiona sobre ello, se dará cuenta de que ambos conceptos son mutuamente excluyentes. Ser un arriesgador implica actuar con coraje, y actuar con coraje es algo considerablemente distinto a actuar de forma tonta, que es como se actúa al comportarse uno de manera irresponsable. Puede que se encuentre con unas cuantas situaciones en las que la línea de separación entre ambas ideas se vuelve extremadamente fina, pero es absolutamente esencial que nunca cruce la línea, ya sea conscientemente o no. Otra cosa que debería saber es que asumir riesgos es siempre algo relativo, o sea, un comportamiento que para alguien representa un riesgo no tiene por qué ser necesariamente así para otra. Es más, si el comportamiento fuese de una tercera persona, uno podría estar tentado de calificarlo de irresponsable. Está claro, por tanto, que debemos ser capaces de distinguir entre estos conceptos distintos con un alto grado de exactitud. Usted debe verse a sí mismo con su ojo interior, ya en posesión del bien que desea. Riesgo versus irresponsabilidad. Las personas irresponsables raramente consiguen algo de importancia y frecuentemente atraen daños reales a sus vidas. Puede que alguna vez se encuentren en medio de alguna actividad con éxito, pero esto ocurre poco a menudo y normalmente se encuentran tan apesumbrados por los resultados negativos que no merece la pena ni mencionarla. Considere, por ejemplo, una persona que se tira desde un acantilado alto a un agua poco profunda solo porque le han retado a ello sus acompañantes. Aunque la persona en cuestión le dé miedo tirarse, por alguna extraña razón le da más miedo aún lo que los otros puedan decir o pensar sobre él si no se tira. El miedo de la persona es claramente razonable, dado el hecho de que no tiene ninguna experiencia como saltador. Además, como no tiene ninguna experiencia, al pensar en lo que puede pasar si se tira, se imagina hiriéndose seriamente. Es obvio que para una persona así, el seguir adelante y tirarse sería extremadamente estúpido, por decir algo, y las acciones de esa persona deberían considerarse como irresponsables bajo todos los puntos de vista. Por otro lado, si esta misma persona entrenara para convertirse en saltador profesional y si estuviera cualificado para considerar todos los factores, es decir, si fuese capaz de visualizarse saliendo con éxito de todas las acciones necesarias, como nadar hasta la orilla, llegar a tierra sin lesiones, etc., entonces sería una situación muy distinta, ya que aunque la persona seguiría asumiendo un riesgo objetivo, nadie podría acusarle de actuar de forma irresponsable. Piense un momento en los especialistas que trabajan en la industria del cine. Estas personas están continuamente efectuando acciones peligrosas. De hecho, es por eso por lo que se les paga tan bien. Pero no se engañe. Estos hombres y mujeres no son para nada amateurs, son profesionales competentes, muy cualificados para realizar esos peligrosos actos con los que trabajan. Comprueban y vuelven a comprobar cada cálculo antes de hacer el más mínimo movimiento. Como consecuencia de estas precauciones, muy pocas veces resultan heridos. No cabe ninguna duda, los especialistas son arriesgadores, pero pocas veces son personas irresponsables. Inversiones. Ahora centrémonos en alguien que invierte sus ahorros ganados con gran esfuerzo en una empresa de la que prácticamente no sabe nada. Puede que alguien, como un familiar al que aprecia bastante, le haya sugerido que esta inversión es muy buena idea y que los inversores ganarían una tasa de interés de rendimiento muy alta. Además, a pesar de los grandes recelos de la persona sobre la empresa en sí, esta está motivada por la codicia, por buscar el rendimiento más alto que se pueda obtener del dinero invertido. Finalmente, suponga que no obstante al terrible miedo de pérdida
la persona decide hacerlo y realiza la inversión de todas formas. ¿Qué ocurrirá después? Tras hacer la inversión, la persona pasará la mayor parte de su tiempo 1. Preocupándose por la inversión y 2. Visualizándose reducido a la mayor miseria. Está muy claro entonces que este tipo de comportamiento debe considerarse como el polo opuesto de la responsabilidad financiera, y a la persona en cuestión se la debe considerar como imprudente e irresponsable más que como un arriesgador de buena fe. El final de una situación así es predecible, que no grato. El individuo pierde su dinero, sin mencionar la anterior amistad con el que le sugirió la inversión. Las personas irresponsables y que se comportan de forma estúpida pocas veces se culpan a sí mismos de cometer errores así. Por otra parte, si esa persona hubiera escuchado cuidadosamente la sugerencia de su amigo o familiar y después hubiese estudiado la situación por sí misma, se hubiera formado una opinión basada en el conocimiento y no rumores, y motivada por interés real y no mera codicia. En este punto podría haber seguido adelante e invertir una suma de dinero que no pusiera en peligro toda su situación financiera. Luego, al reunir información basada en experiencia, podría haber aumentado su inversión si eso parecía lo más adecuado a sus intereses. Si nuestra persona hipotética hubiera seguido el segundo comportamiento, claro que aún así hubiera arriesgado algo, pero no se le hubiera podido calificar de tonto o irresponsable. Además, incluso si esta persona tomara una mala decisión y perdiera su dinero, eso sería toda una pérdida. Conservaría aún la amistad y su autorrespeto, porque sabría que lo único de lo que sería culpable es de un mero error de juicio. Un beneficio añadido de la segunda situación sería que esta persona no renunciaría automáticamente a futuras posibilidades de inversión si éstas apareciesen. Estoy seguro de que usted está captando mi mensaje alto y claro. Los arriesgadores son personas informadas que estudian cuidadosamente las situaciones, tienen confianza en sus propias habilidades y tienen una autoimagen muy sana. Podríamos decir brevemente que los arriesgadores, al contrario que las personas irresponsables, son astutos. Negocios fallidos. ¿Sabe? Si se examinaran las estadísticas que reflejan el número de negocios fallidos al año sin estudiar detenidamente cada situación, uno llegaría fácilmente a la conclusión de que formar su propio negocio es un acto irresponsable. Pero no es así. La verdad es que muchas personas que van a la bancarrota no deberían haber puesto su propio negocio primeramente, ya sea por falta de preparación para dicho paso o porque simplemente no sabían lo que hacían. Carecían de cualidades, conocimiento o apoyo adecuado para hacer despegar el negocio. Sepa que, aunque la mayoría de las empresas requieren 3 años para establecerse en serio, algunas de estas personas no conceden ni siquiera 3 meses o 3 semanas para darle una oportunidad a su negocio. También es significativo el hecho de que antes de establecerse por su cuenta, muchas de estas personas eran empleados que creían que su jefe era incompetente o que el dueño de la empresa para la que trabajaban no sabía lo que hacía. Obviamente, no todo el mundo que pone su propio negocio pertenece a esta categoría, pero sí que hay muchos de ellos que sí. Sin embargo, a pesar de estas lamentables estadísticas, sí que hay muchas personas arriesgadoras que han tenido éxito con su propia empresa. Les pondré el ejemplo de mi buen amigo Bob McCreary. Bob llevaba trabajando en la industria electrónica muchos años y aunque nunca había ganado lo que se consideraba mucho, la verdad es que ganaba más que la media. Tenía su propia casa, crió a 3 hijas preciosas y consiguió todo esto trabajando para otra persona. Pero a pesar de este éxito indiscutible,
Bob tenía el deseo de poner un negocio por su cuenta, y me imagino que lo único que le impedía hacerlo era el miedo. La verdad es que con todas las circunstancias que le rodeaban, lo único que Bob podía esperar era triunfar. Pero lamentablemente él no era consciente de esto porque nunca había estado ahí fuera él solo. Además, había crecido con la vieja idea de que una persona debería conseguir un buen trabajo estable y trabajar por una pensión. Aún así, el deseo de Bob y su mujer Pat de trabajar por su cuenta seguía ahí. Eventualmente creció hasta el punto en que ellos, de hecho, eran capaces de visualizar el negocio yendo bien. Como es imposible tener una imagen en la mente y no expresarla, el resultado de la imaginación de Bob y Pat fue el nacimiento de su propia empresa, Pensacola Electronics. El feliz suceso tuvo lugar hace unos pocos años, y aunque Bob y Pat han trabajado duro durante muchas horas, algo que aún hoy hacen, tienen la satisfacción de poder mirar lo que han creado juntos. Dan trabajo a muchas personas y prestan servicios a cientos de clientes en varios estados de Estados Unidos. Ambos han obtenido una renta considerable y el valor neto actual de su empresa, si la vendieran, es mayor que todo el dinero que Bob ganó durante todos los años anteriores trabajando para la otra empresa. ¿Tomaron Bob y Pat la decisión correcta? Pregúnteselo. ¿Volverían a hacerlo? Ya sabe cuáles serían sus respuestas. ¿Son arriesgadores? No creo que haya la menor duda al respecto. Bob y Pat McCreary abandonaron sus empleos e invirtieron muchos miles de dólares en algo que nunca habían hecho antes. No tenían garantías por escrito de que tendrían éxito en su empresa, pero no fueron irresponsables. Tampoco actuaron de forma imprudente. ¿Tenían miedo? Bueno, nunca se lo he preguntado directamente. Pero después de estudiar la naturaleza humana durante gran parte de los últimos 20 años, creo estar bastante seguro de acertar al decir que sí que lo tenían. A lo que queremos llegar es que, a pesar de sus inquietudes, tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. La persona que analiza la situación meticulosamente se prepara en consecuencia y actúa en la cara del miedo con la imagen del éxito en mente. Es un arriesgador. Es más, como usted ya sabe, los arriesgadores pierden raramente e incluso cuando lo hacen, vuelven a levantarse para volver a intentarlo. En otras palabras, los arriesgadores viven vidas emocionantes y creativas, porque viven la vida para la que todos fuimos creados. Así que sonría porque a partir de ahora usted también puede pasar a ser un auténtico arriesgador. ¿Cómo? Haciendo simplemente aquello que siempre ha soñado en cada momento durante meses o incluso durante años. En el gran musical de Broadway South Pacific, Mary Martin cantaba: si no tienes un sueño, ¿cómo harás que un sueño se vuelva realidad? Yo creo que todos tenemos nuestro propio sueño. Todos tenemos una visión, una idea o una imagen de algo grande o de un gran logro. Un sueño que sale a flote en la superficie de nuestra conciencia de vez en cuando. Y durante unos breves momentos nos permitimos el lujo de disfrutar haciendo, siendo o teniendo lo que sea el sueño. No tengo ninguna duda de que usted también tiene una imagen de algo que flota en la superficie de su conciencia periódicamente. Y a decir verdad, a usted le encantaría ejecutar dicho sueño. Bueno, la verdad auténtica es que usted puede, pero con toda probabilidad va a ser necesaria una considerable cantidad de valor por su parte. Recuerde, en este momento, no importa cómo de rara parezca su idea. De hecho, puede que la vea como fantasía pura y dura, pero podrá empezar a hacerla realidad
describiendo por escrito lo que sea que quiera hacer, tener o ser. Escriba su ambición con todo el detalle posible y en presente. No lo escriba como algo que planea hacer, sino más bien como algo que ya está haciendo. Escriba en letras grandes y visibles "puedo" y después grítelo, dígalo, cántelo. Clave la idea de que ya lo está haciendo en su subconsciente. Luego elija a un amigo que sepa que tiene mucha confianza en usted para decirle su idea. Alguien cuyas ideas sean compatibles con las suyas, no alguien que le desanime y se ría de su idea. Elija a alguien constructivo y que le ayude a inculcarle confianza en usted, que respete su idea. Recuerde, no importa si su objetivo es emprender su propio negocio, comprar o construir una nueva casa, conseguir un coche nuevo, ascender en el trabajo, conseguir un récord de ventas o conseguir matrícula de honor en el colegio. Sea lo que sea, debe dar el paso y perseguirlo fervientemente. Recuérdese a sí mismo que tiene reservas tremendas de potencial en su interior y por ello usted puede hacer prácticamente todo lo que establezca hacer en su mente. Todo lo que debe hacer es averiguar cómo hacerlo, no si puede o no. Comience visualizándose como un arriesgador y luego dígase a sí mismo que lo es. Empápese de las buenas vibraciones que consigue simplemente practicando estos fáciles ejercicios mentales. Pero antes de ir más lejos con su búsqueda, hágase con un folio y un bolígrafo. Haga ahora una hoja de balances haciendo una línea recta en el centro de la página. En el lado izquierdo ponga un signo menos y un signo más en el lado derecho. Bajo el signo menos escriba lo peor que pudiera ocurrirle si lleva a cabo su idea. En el lado derecho escriba todas las cosas buenas, las mejores, que podrían ocurrirle si lleva adelante su plan. Está claro que siempre que el plan sea honesto y honorable, lo que vaya en el lado izquierdo no será desastroso. Por otro lado, lo escrito en el lado derecho podría resultar ser algo absolutamente magnífico. Por tanto, al crear una hoja de balance, así se está demostrando a sí mismo, para su propia edificación, el hecho de que la verdad es que no tiene nada que perder. Ya se ha dicho en varias partes de este libro que no llegar a la meta no le hace un fracasado. Solo significa que su plan no funcionó como pensaba que lo haría. Así que incluso si usted perdiera todo lo que posee, aún le quedaría la capacidad de volver a levantarse e intentarlo de nuevo. Ya llevo unos cuantos años con la costumbre de leer biografías y autobiografías de hombres y mujeres que alcanzaron realmente algo de importancia en su época. También he descubierto que casi sin excepción estas personas no lograron sus objetivos en numerosas ocasiones, pero nunca renunciaron a ellos. De hecho, yo mismamente he experimentado el no llegar a la meta en varias ocasiones y admito abiertamente que duele un poco. Incluso provoca cierta vergüenza, pero sea lo que sea, nunca me ha impedido intentarlo de nuevo y tampoco debe impedírselo a usted, porque todos tenemos la capacidad de levantarnos e intentarlo una vez más. Por eso, transfórmese en el arriesgador que realmente desea ser ahora.